Listo, volvemos. Bueno, entonces os he dicho que íbamos a ver un pequeño vídeo. A ver, que quito el móvil, perdonad. Em, ya. Vale, entonces os voy a poner un vídeo mío que en una asignatura del máster, em, en la asignatura de sintonización empática, nos hicieron hacer, haciendo un role-playing em, con un compañero, una compañera, como en fragmentos de entrevista, para ir reflejando los tipos de respuesta. ¿Vale? Bueno, no, algunas no son las más adecuadas, pero creo que nos puede ayudar un poquito más a ver ejemplos. Eh, espera a ver. El sonido, sí, vale. Espera un momento. Vale, 6 minutillos. Es como que allí en Corres como que me siento como muy capaz, ¿sabes? Pero luego aquí en Music, no. ¿Sabes? No sé. O sea, es como que, por un lado, sales como muy reforzada, digamos, Sí. de las prácticas y sales, aunque sea algo intenso, porque al final los jueves entiendo que son muchas cosas, Eso es. pero con una sensación de, por un lado, de ilusionada y a gusto viéndote ahí, Sí. pero con esa sensación de cómo es que luego por la tarde no me siento con esa capacidad, ¿no? Sí. Justo. Vale, una cosa que me veis como que la respuesta es muy, me la estoy pensando mucho, ¿no? Y una cosa que nos suele pasar, sobre todo al principio, es que intentamos reflejar como todo el contenido, hacer que la persona sienta que hemos entendido todo, ¿no? En realidad no es necesario devolver todo, ¿no? Es si voy, capturo lo más vivo, lo más doloroso o algo así, selecciono eso y mi respuesta es más breve, va a tener más, seguramente, más potencia, ¿vale? Porque cuando hacemos intervenciones muy largas, entonces la persona se nos desconecta y se nos va la cabeza, ¿vale? Aquí a lo mejor hubiera sido mejor decir algo un poquito más breve, más hacia, ¿no? Y te preguntas que estando como interviniendo, ¿no? En los dos sitios como terapeuta, aquí me siento más segura y aquí hay algo que me falla o algo así, ¿no? Como más, pum. Bueno, seguimiento. No estoy tan cómoda en las sesiones de aquí. O sea, por ejemplo, allí como que siento como mucha libertad. Aunque esté Almudena, que es la supervisora, ¿sabes? Siento como mucha libertad de hacer. O sea, también el tener a Marta, eh, ¿sabes? Como que me está como enseñando mucho, ¿sabes? Es como muy pedagógico, ¿sabes? Porque yo qué sé, yo veo que ella se lanza a hacer cosas y entonces a mí como que también me da pie a decir, joder, pues venga, ¿sabes? O, Vale, aquí nada. O sea, no tiene más que asentir con la cabeza. Ajá, claro. Sí. ¿Vale? Parecen tonterías, pero van ayudando a que la persona se sienta escuchada y entendida, ¿no? Y hay algo también en nuestro cuerpo que está facilitando que estemos como más en el otro. esa es la sensación de fondo que tuve, ¿sabes? Joder, yo soy duro, no voy, o sea, recibir con esta parte tuya de machacante. De decir, si no sabes despegar el espacio, ¿qué coño haces aquí? Sí. La respiración súper importante, no solo proponerla a la paciente, sino hacerlo vosotras, ¿no? Y en momentos donde pueda tener sentido, como ahí, tipo, bueno, ahí no es el mejor, a ver,
Entended que estoy empezando, ¿vale? Son mis primeros añitos de... em, pero bueno, no es el mejor reflejo evocador, pero es como, ojo, qué doloroso, esa parte tan machacante siempre ahí. Y sí, y la mirada para abajo de la paciente, y es un momento como de tomar aire y dar espacio a que emerja eso que se está intentando evocar y con lo que se intenta hacer conectar a la persona, ¿no? Con esa vergüenza o el machaque del el proceso crítico, de voz crítica. El crecimiento. Sí, es como, sé que tengo que trabajarme como esa crítica, ¿no? Pero, ¿sabes? Porque sí que tengo evidencias de que valgo y de que, joder, de que soy buena para ello. Y, ¿sabes? Me jode sabotearme de esta manera, ¿sabes? Sí, parece que te autoafirmas desde esa parte tuya que sí se siente válida y capaz, Sí. ¿no? Y como que eso te da fuerza un poco para trabajar, pues como esa parte más crítica, para avanzar en tu proceso, ¿no? Como el... Exacto, exacto. Bueno, aquí se ve falsísimo porque nos entra la risa, pero bueno, ahí es como rescatar esa parte de crecimiento de la que la persona, ¿no? Como reflejar el recurso. Si alguien ha dicho algo por el chat que no leo. Ah, Fernanda. Bueno, vale. Que vaya bien. Ahí, ahora no puedo quitarlo. Ya. A ver, apertura de límites. Y es como, no sé, es como una sensación que no me gusta. No te gusta porque te hace sentir... No sé, me hace, no sé, como me hace sentir incapaz, poco capaz. Sí. Te hace sentir incapaz y parece que al decirlo como que algo se mueve ahí un poco, ¿no? Sí, no sé, joder, es como me entristece decirlo así, ¿sabes? Sentirlo. Me entristece. Vamos matizando, en realidad es como puntos suspensivos, como, así que eh, te sientes bien, tipo, ¿qué apellido tendría ese bien? O esto me sabe mal, como qué, o como es raro, es una especie de, ¿no? Y por ahí. Y parece que algo se mueve en ti, es más bueno, un reflejo de proceso, pero por ahí la intención sigue siendo como seguir abriendo el límite de esa experiencia. Pero eso que cuentas de vivirlo como algo tuyo, como algo de... Es que yo misma me hago pequeña frente a esta situación. Sí. Aunque la situación lo pueda de alguna manera fomentar, pero yo soy al final la que me estoy poniendo un poquito más de bueno, hasta aquí puedes llegar, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, ayer. Esto, ok, así que en realidad yo soy la que me estoy poniendo ese límite, ¿no? Formulamos un poco lo que está pasando ahí. Ese reflejo de proceso. Y es como que al verme tan diferente en un lado que en otro, ¿sabes? No sé, como que me rechina un montón, es como, ¿pero qué coño estás haciendo? ¿Sabes? Que, no sé, es como, ¿por qué allí sí, aquí no? ¿Sabes? Como que no llego a entender muy bien qué cojones pasa. Sí, es como... Y ahora viéndote decir esto, como que emerge el enfado en ti, ¿no? Hacia ti misma. No, Sí. es de esa crítica, ¿no? De... Sí, de qué, o sea, ¿qué haces? Te enfada. Sí, bastante. Bueno, ahí no, esto no es algo tan corporal de las lágrimas que empujan o la mano apretando, sino, así que mientras lo dices, algo se activa como que hay un enfado, esto te enfada, ¿no? Hay algo en este momento. A ver, no es, ¿sabes? No es como una cosa que me diga siempre y como algo constante, pero, o sea, sí aparece de vez en cuando, pero, ¿sabes? Que no es como lo más habitual, pero, bueno. Sí, pero... O sea, es decir, no es algo que vivas como muy constante en ti, pero aún así sigue habiendo ese enfado, ¿no? Esa... como esa rabia en esos momentos. Sí, como que en esos momentos que me hace como más evidente. Ese es el reenfoque, ¿no? Entendemos, validamos, ¿no? La parte de que, ok, esto no es muy frecuente, no es como que todo el rato está, pero en estos momentos emerge y duele, ¿vale? O sea, es como que a veces como que me comparo demasiado, ¿sabes? Como que veo demasiado el error en mí, ¿no? De decir todo lo que podría hacer mejor, ¿sabes? Y como que eso como que sí que es algo que tengo como muy presente de dónde tienes que mejorar, no tanto en lo bueno que tienes, sino más en, ¿sabes? Como en el punto a mejorar. Sí, es como en esa comparación, ¿no? Cuando te deja a ti por debajo es doloroso porque es una imagen de ti que no te gusta y te entristece al final, ¿no?
Bueno, tampoco es la mejor de las conjeturas, pero es algo que leemos entre líneas. Y listo. Vale. Bueno, entonces, uy, me veo con la cara como naranja, ¿o qué me pasa? Vale, yo creo que con esto hemos reflejado ahí, entonces os cuento un poco sobre presencia, transformación emocional y pasamos a ver si em, nos da en 15 minutillos para el ejercicio. Entonces, cualquier duda y cualquier cosa podéis interrumpirme, ¿eh? Podéis decirme lo que sea. Vale, para las respuestas, para el acompañamiento y la sintonización empática, súper importante la presencia terapéutica, que es básicamente, o sea, esta imagen es un poco la intención de reflejar como un cuenco vacío, un cuenco que, digamos, tenemos internamente y que necesitamos vaciar para hacer hueco para la experiencia del otro. No significa que yo me lo quede, ¿no? Esta empatía exagerada donde me fusiono y yo siento, ¿no? Lo que el otro siente. Es, digamos que es algo un poquito más de estar en el presente con el otro, para el otro, sabiendo que a lo mejor si yo tengo asuntos en mi cuenco, los voy a vaciar previamente, los voy a dejar no para que desaparezcan, sino para atenderlos posteriormente, pues llevar a todo, o sea, al encuentro, llevar todo mi ser con esta persona que tengo enfrente, ¿no? Física, emocional, cognitiva y hasta espiritualmente. Es estar anclado en el propio cuerpo, ¿vale? Sentir mis límites, sentir mi cuerpo, estar en sintonía con mi cuerpo, pero trabajando de manera integral, ¿no? En ese acompañamiento. Es absorber receptivamente la expresión verbal y corporal de la experiencia emocional del cliente momento a momento. Em, es una manera como de extenderse para encontrarse con el otro de una manera empática y congruente, donde yo también puedo ir resonando con mi propio cuerpo. Es un estado como un poco de mindfulness, ¿vale? De atención plena. Eh, es lo que permite aceptar y abrirse a lo propio, qué me ocurre a mí, ser consciente también de lo que a mí me pasa, porque me van a pasar cosas, y a lo del paciente. Eh, es esta cosa como necesaria para poder acompañar en presencia y con una sintonización empática real. A la vez, estas dos sensaciones, estar arraigado en uno mismo y estar abierto al otro. Lo contrario, lo opuesto o de la presencia sería la distracción, la ausencia, el "Ay, ¿qué tengo que hacer? Después, espérate que la compra, chequeo continuo del tiempo que queda en la sesión, tener ideas predeterminadas de lo que va a necesitar, lo que está bien para el otro, eh, tener una distancia psicológicamente grande con el cliente o demasiado enredado en la vivencia del paciente y perder la sensación del self, ¿no? Con uno mismo. No me estoy dando cuenta de que estoy experimentando mi propia ruptura de pareja con lo que me está contando. Y es súper importante ser consciente de que a mí me está tocando en un lugar esto que me cuenta, ¿no? Porque entonces puedo hacer algo con ello, ¿ok? No se me va a pasar de manera inconsciente, ¿no? Y entonces actúo cosas o le digo cosas desde ahí. Em, puede ser la propia autocrítica, en realidad, que tenemos. Aquí no estás dando una respuesta buena, no estás haciéndolo bien. Ay, cualquier terapeuta lo podría hacer mejor que tú. Esta parte de esta voz crítica va a ser súper importante trabajarla cada una porque de verdad que es un atosigamiento tremendo en sesión y no nos ayuda para nada, ¿no? Eh, el aburrirme, el adormecerme, tener la conciencia borrosa, ¿no? Esto, por supuesto, evidentemente me quita presencia, preocupaciones con lo que me ha pasado antes o lo que tengo que hacer después. No escuchar algo de lo que dice, perder algunas palabras o frases, no notar expresiones no verbales, es como y esto nos va a ocurrir, pero está bien como darme cuenta de que me está ocurriendo y cómo puedo afinar y ayudarme un poco en esto. Entonces, claro, cuando me ocurre todo esto, después de la sesión seguramente sienta una falta de vitalidad, mayor fatiga, crítica, alivio de que ya haya terminado, como alguna tensión interna. Em, también depende del tipo de pacientes, ¿no? Pero es mucho como qué, qué me está pasando a mí. Pues estoy tomando demasiada responsabilidad con este caso, donde tengo que salvarle yo, porque Dios mío, ¿no? Entonces ahí necesito soltar y volver a arraigarme un poco en lo que soy yo, ¿no? Y en hasta dónde puedo y que me estoy exigiendo de más. Entonces, bueno, por ahí cosas que pueden ayudar es, bueno, pues traer
hacer una preparación, ¿no? Traer la totalidad del propio ser al encuentro, habilidad de suspender como mis teorías, mis preconcepciones, como, ok, estáis estudiando ahora y todas las teorías vayan fenomenal, pero en el momento en el que estáis en la mirada y en el encuentro con el otro, eso tiene que aparcarse. No puedo intentar encajar lo que yo he aprendido para que el otro me lo confirme, ¿vale? Cuidado con eso. En realidad, la persona sabe mucho más de lo que nosotros podemos saber a priori. Quiero decir, ella es experta en su propia experiencia, ¿no? Em, Esto también puede ser trabajado en otras relaciones no terapéuticas, cómo estoy con el otro, ¿no? Y cómo está mi cuerpo, si está agarrotado o si lo tengo en relajación. La meditación, por supuesto, ayuda. Atención al crecimiento personal, la terapia, como os digo. El focusing nos va a ayudar también mucho y cuando profundicemos en él, os animo a que sigáis practicando, incluso hagáis encuentrillos así entre vosotras como para guiaros en ir al contacto con sensaciones corporales y que esto pueda ser algo que lleve a ratos a momentos que pueda necesitar, ¿no? Para estar, eh, bueno, pues en esa sintonización también conmigo misma. Em, bueno, un poco yo creo que esto, ¿no? Sería la pausa, relax, empatía, ¿no? Liberarnos de juicios o preconcepciones, la sensación en el cuerpo, la expansión, ¿no? La conciencia fuera también de lo que expandirme hacia el otro. eh, Notar, ¿no? Lo verdadero ahora, tanto fuera como dentro, si hay algo que yo necesite atender, estar centrado en mí, ¿no? Como enraizado en mí, en mi cuerpo y extenderme para establecer contacto. Tenéis dos libros, Sari Geller es una de las que más hablan en la TFE de presencia terapéutica. Y por ahí tenéis estos dos. Y también en estos capítulos, en estos librillos que por ahí os he comentado antes, también habla sobre la presencia y la sintonización. Así que, bueno, pues básicamente esto es repetir un poco más. La meta es que vamos a intentar auto reorganizar los esquemas emocionales y el significado personal. O sea, vamos a intentar transformar las heridas emocionales, que son emociones primarias desadaptativas y que, por tanto, se, em, o sea, están dentro de toda esa red emocional, de todo ese esquema que hemos visto. Así que como vemos que ya el próximo día hablaremos un poquito más de la primera sesión y qué cosas hay que tener en cuenta, pero desde luego crear un ambiente seguro y un ambiente donde sea amigable, ¿no? Como que haya seguridad para traer la emoción, ¿no? Pues esto que hace Grimberg. Ok, deja salir las lágrimas, estas lágrimas son muy importantes. No me hace falta contarte acerca de cómo trabajo con las emociones, que de repente puede tener sentido en un punto dado si la persona lo necesita, pero yo ya voy haciendo como que voy llevándote hacia la emoción y haciéndote saber que esto está bien sentirlo, ¿no? Así que vamos a acceder y activar emociones significativas, explorar y procesar la experiencia emocional, transformar esas desadaptativas mediante nuevas experiencias emocionales, generar nuevos significados, por tanto, y reorganizar estos esquemas emocionales, ¿vale? Los procesos de cambio emocional tienen que ver con, punto uno, accedemos a la emoción, ¿no? Aumentar la conciencia. Este es el paso principal. ¿Cómo ayudamos a aumentar la conciencia, la simbolización, a expresarla? Vamos a ayudar a regular la emoción, ¿vale? Incrementar la regulación de la emoción, es decir, que esté en un nivel óptimo, que esté ni muy por encima ni muy por debajo, ¿vale? Reflexionar sobre la emoción, entonces creamos nuevos significados a través de esa experiencia, transformamos emoción con emoción, cambiar emoción con emoción, ahora os explico un poco más, em, que es un poco, pues, eso, como que esa respuesta emocional desadaptativa es sintetizada o transformada por una nueva, adaptativa. También se puede transformar la emoción con una nueva experiencia interpersonal. Como veis en el vídeo de los búhos, esta parejita, la chica, es como, oye, parece que hay algo en esa experiencia, en esa relación que está sanando, porque te estoy permitiendo, veo que bajo de ese enfado hay esa lagrimilla, ¿no? Y te permito que llores o te permito que puedas. Y de repente, pues hay experiencias que pueden desconfirmar vivencialmente esas creencias patogénicas y proporciona un consuelo interpersonal
experimentado con otra persona, ¿no? Es como la nueva experiencia de éxito modifica la emoción y ya en sí mismo, como se dice muchas veces, como la relación terapéutica en sí misma ya a veces es em, puede tener ese potencial como reparador, ¿no? O sanador de alguna manera. Entonces, hay procesos que, imaginaros, hay pues pues alguien que pierde, una mujer pierde a su marido y, y tiene hijos, ¿vale? Y no puede elaborar ese, ese duelo, se trunca la experiencia porque de repente tiene hijos poneros que muere su marido cuando ella da a luz, ¿no? Hay algo que se bloquea, esa tristeza y todo ese duelo se queda ahí, por lo tanto se queda como partido. Entonces, ese proceso de transformación tendría que ver con la culminación, bueno, pues eso que necesita ser desbloqueado, seguir su curso, es como aparecer, desvanecerse, dejarse ir. Bueno, esto sería como un punto. A lo mejor estos son procesos que no tienen que ver con una emoción tanto primaria y adaptativa, sino que esto no ha tenido el procesamiento que necesitaba para poder ser elaborado, ¿no? En este caso del duelo, pues, tristeza, enfado, todo lo que aparezca ahí. Pero en casos de que en realidad haya una emoción más antigua que se me ha quedado en forma de herida emocional o de dolor nuclear que se vuelve a activar una y otra vez en experiencias y demás, em, se activa, entonces vamos a la o sea, ahí vamos de la perdonad, de la desadaptativa, que sería poneros, como os decía, ¿no? La vergüenza y activamos todo el dolor de la vergüenza, de sentirme humillado, de sentir que no valgo nada, a la adaptativa, que como em, esta premisa de la tendencia actualizante, la tendencia al crecimiento, en un momento dado es esperable que aparezca en la persona, ¿no? Como su propio recurso, ese organismo que tiende a ese crecimiento. En un momento dado, y cuando permanecemos el tiempo suficiente en esa emoción dolorosa, desadaptativa, y preguntamos por la necesidad es importante ahí, eh, puede ser que aparezca entonces una nueva emoción, como podría ser el enfado, ¿vale? Y entonces tenemos la vergüenza, el enfado. ¿Qué pasa? Que en realidad activan áreas cerebrales y corporales distintas, no pueden estar como la vergüenza y el enfado a la vez, ¿no? Entonces es como que una o sea, deshace a la otra y genera una novedad, una síntesis, un algo nuevo, que sería algo así como, no es ni una ni otra, es una especie como de orgullo, ¿no? De repente hay un resurgimiento y yo me siento con valía desde algo que sale en mí diciendo, oye, ya está bien, ¿no? Entonces sería como ir un poco desde lo secundario, desde la emoción secundaria, se aparece que generalmente pues es un estrés global, un malestar global, a ese dolor más nuclear, ¿no? Para ir hacia la primaria adaptativa. Aquí sería de otra manera, bueno, así como con imágenes de la IA, malestar secundario, desadaptativa, aquí podría ser soledad, ¿qué necesito? ¿No? Oye, yo necesitaba, yo era importante que estuvieras, y hay algo ahí como que puede sentirse como alivio, no siempre se siente de esa manera, ¿no? Tan happy flower, pero bueno, entonces os voy a poner un minutillo, dos, aquí, a ver, eh, 33. Eh, ¿Veis el vídeo de Greenberg? O sea, ¿veis toda la pantalla o tengo que volver a... A ver, ¿alguien me puede decir? No se ve completo. ¿No se ve completo? Está como dentro Eh, de la diapositiva. ah, vale, vale, no. Pues entonces lo pongo desde aquí un momento. Entonces ponemos esto. No, perdón. Otra vez mal. Mm, aquí. ¿Qué hemos dicho? Then you should have never put up with that.
But so this is actually how you. Mm. Aquí está la silla vacía, ¿vale? Uy, perdón, en el trabajo de 2 sillas para la voz crítica. Beat yourself up now, right? With you should have, you should have. Right. Change, if you will. Will you come over here? Yeah. So now what happens inside when you get this? You're stupid. You should have had more self-esteem. What do you feel inside? I feel like like I'm stupid. Tell her how it makes you feel. You make me feel like I'm stupid and I'm worthless. Vale, vamos a ver este otro momento. A ver, 54, 52, 57, 30. A ver. Things right. Right. Change, if you will. And you took a breath, right, even then, yeah? So what happens with that now, right here and now? Right here now, I don't want to hear you tell me what I should be doing. Right. Just tell her this. I don't Yeah. want to hear you telling me what I should be doing. ¿Veis cómo le cambia el tono, el cuerpo, ¿no? Algo está cambiando ahí. I'm doing a good job with my son. I've accomplished a lot in the last 5 years, and I'm happy with myself. Right. Say this again, right? Because this is very important. I've done a good job. I've done a good job. I'm doing a good job with my son, and I'm proud of myself for the accomplishments that I've made to this point. And I don't need you standing over me telling me what I should be doing all the time, because I'm an adult and I'm capable of making my own decisions. Right. And how do you feel when you say this? Importante ir a la emoción, ¿no? Cuando dices esto, ¿qué pasa dentro de ti o qué sientes? I feel good. I feel confident in myself because Yeah, I know that yeah. I know that I make wise decisions. Right. Yeah, and you're holding yourself more upward, right? Esto no es un saber desde lo cognitivo, esto es algo, ¿no? Tu cuerpo se siente ahora más empoderado, sosteniéndote a ti misma. Right, and this is your sense of esteem. Right. Right. So tell her again, I'm an adult and I feel good. I'm an adult and I feel good about myself and I feel good about my accomplishments. And I'm proud of myself. Right. Can you tell this to me? Entonces todavía un poquito más incentivar que siga expandiéndose, ¿no? Y tomando espacio la primaria adaptativa. Tell me. Right. I'm an adult Yeah. La síntesis, por así decir, de esto. and I'm proud of myself. And I feel good about my accomplishments. Right, and it sounds like you should feel that way. It sounds like you've dealt with a lot of things, right? And that you're really handling a lot of things, right? And I understand the pressure, but also it's somehow that voice, right? Which is the scolding, disapproving voice that you have to do battle with. And that's sort of like the source of low self-esteem is really that voice, right? But here your pride is almost there, you know? He hecho como una formulación, ¿no? Empática de esto es lo que está ocurriendo, esta es la parte que mantiene esto. Important part. Right. Yeah. We're going to have to. Vale, era un poco que vierais cuál es el momento es en el que de transformación emocional. Vale. ¿Dudas? Hasta aquí, comentarios, inquietudes. Y si no, vamos a practicar un ejercicio entre vosotras. Entonces, ¿cuántas somos? 14, 13. Vale, en grupitos de 3. Yo creo que vamos a hacer grupos de 3. Entonces la idea es que, a ver si veis de nuevo mi pantalla. Haya 3 roles. El que hace de paciente elige un tema sencillo, no muy doloroso para contar, ¿vale? La que hace de terapeuta va a acompañar en una exploración empática con respuestas que vayan hacia lo más presente, hacia la emoción, hacia el cuerpo, intentando rellenar los esquemas
perdón, los elementos del esquema de emoción, ¿vale? Si vemos que hay una eh, pérdida del contexto, el acerca de la experiencia de qué va esa depresión, o me pregunto si en algún momento has vivido esto en otras situaciones de tu vida, o si vemos que hay una pérdida de la experiencia corporal, oye, ¿y esto? ¿O qué pasa dentro de ti mientras me lo cuentas? ¿O dónde sientes esto en tu cuerpo? ¿Cómo se siente estar por ahí? ¿O cuando hablas de esto tu cuerpo se encoge? ¿Acordarse el reflejo de proceso? De repente hay algo ahí que simplemente voy validando, ¿no? Y dando las respuestas, no os agobiéis con, ay, ahora va una de un reenfoque, intuitivamente como os vaya saliendo, ¿vale? Si hay una pérdida de simbolización, tipo, ay, pues es que tengo un nudo en la garganta, y podría haber una palabra, quizás, una imagen que capture esto que estás sintiendo, o em, si hay una pérdida de la conexión con las necesidades, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué te sale a hacer? ¿Qué te saldría a hacer o qué necesitas si de repente ya tiene un sentido, ¿no? Y esto está lo suficientemente activado. Entonces, la que hace de observadora va a notar qué intervenciones parece que llevan a profundizar más, ¿no? Oye, pues aquí qué guay esto. Y anoto. Aquí, vaya, parece que podría haber reflejado que, que se le está cayendo una lágrima. O qué intervención se me ocurre que podría haber dicho aquí, ¿no? ¿O qué tipo de emoción es esta? De qué va en realidad? ¿Es algo más secundario? Quizás hable de algo que tenga que ver con esta situación, o quizás pueda tener que ver con algo más desadaptativo, de experiencias antiguas. Entonces vais a ir anotando pues todo lo que observéis. La cuestión no es hacerlo bien o mal, la cuestión es hacerlo, ¿vale? O sea, que no os agobiéis, simplemente como probaros y un poco me contáis cómo os sentís. Entonces, yo me voy a ir pasando en modo oculto por las salitas. Se nos han ido 4. Bueno, vamos a ver. Nada, 20 minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo es esto? Salas. Vale. Mm, perdón. Vale, tenemos 3 salas. Yo creo que no sé si me incluirá a mí, no. Vale, ¿alguna duda? Algo que... Bueno, pues yo me voy pasando de todas formas, ¿vale? Por las 3 salitas. Y entonces volvéis al... hay 10, hay cuarto. Como tarde hay cuarto, estáis de regreso en la sala grande, ¿sí? Creo Bueno, que tú nos pues regresas a la sala. yo regreso y yo os puedo mandar un mensajito también. Pero bueno, para que más o menos estéis pendientes del tiempo, de cuándo tengo que ir cerrando. Entonces, la idea es simplemente como una exploración empática, ir probando respuestas, ir haciendo ese seguimiento, y la observadora que vaya ahí anotando todo lo que considere y luego comentamos un poquito. Ana, ¿por ahí? ¿Estás? Hola, Ana. Hola, hola. Ana, te tenemos... Parece que no está.
Hola, bueno, vamos a esperar al resto de compis. Bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo ha ido? Em, quiero que me contéis un poco mm, 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 observadoras, diría, como qué cosas habéis percibido, qué tipo de respuestas, qué tipo de respuestas han encajado bien, cuáles a lo mejor podrían haber sido de otra manera o en otra dirección, ¿no? Un poco qué puntos fuertes o qué cosas habría ahí a mejorar en el acompañamiento del terapeuta desde, entendedme, que cada una tiene su estilo y maravilloso, pero desde lo que sería esto que estamos un poco viendo. ¿Sí, Ale? Justo nosotros tuvimos chance de platicarlo y dar feedback ahí. Yo me tocó ser la Ok. observadora. Chris tiene un estilo justo de terapia más confrontativo, entonces le platicaba que le costó como bajar su tono y estar como un poquito más pasiva y más tranquilo y como entender la emoción, como que al principio lo llevó como un modo cuestionario, como que queriendo indagar más, en vez de conectar con lo que desde inicio Adri le estaba platicando que sí, se lo aplaudimos, vaya, la parte de asentir como que sí, y en ciertos momentos como, ah, bueno, entiendo que esto te está, o sea, como que confirmaciones de que por lo que entiendo pasaste por esto y esto, pero Ujú. sí, bueno, ahorita les daba el feedback de como que quería indagar más información Mm, en vez de como que ir con la emoción, porque Adri al principio lo contó muy ansiosa, entonces como agarrarse de ahí o ir siendo como esta parte de afirmación empática de, oye, pues entiendo que te estás sintiendo así. Ya después de que tú nos diste el feedback de que, oye, váyanse con el, bueno, como contexto, Adri platicó una situación de su infancia y lo estábamos tomando como si estuviéramos hablando con la Adri de la infancia. Y ya entró Sonsoles, ya nos platicó que tendría que ser con la Adri adulta. Entonces, ya después de ese feedback, como que sí cambió cierto tono de voz de Chris y como mejoró un poco esta parte y sí logró validar esta parte. Oye, pues por lo que veo, cuando tienes momentos de estrés es cuando te llegas a sentir como ansiosa. Entonces, esta parte como que sí la afirmó, pero ujú. sí faltó como esta afirmación empática. Qué bueno, buen apunte. Y yo creo que qué bueno, ¿no? Que ocurra esto. Oye, las que habéis sido pacientes, sentiros totalmente libre de, oye, yo no quiero que digáis absolutamente nada o vamos a tenerlo con cuidado porque, como sabéis, esto se graba, entonces, aunque sea un espacio em, seguro y de confidencialidad, ¿vale? Pero, bueno, pues por ahí que también cuidar esa parte, ¿no? Em, entonces, qué bueno que ocurra esto, porque me doy cuenta de cuál es mi tendencia, que es, a lo mejor tengo un estilo más confrontativo y no significa que eso sea malo, sino que a lo mejor me puede costar ir hacia ese lugar donde en determinados procesos puede venir bien, ¿no? Y yo creo que puede ser que te haya contagiado, Adrián, algo de su aceleramiento de su nervio, porque es verdad que cuando he entrado sí que había como tu tono, ¿no? Como terapeuta era como, claro, entonces esto, entonces fijaros a veces también lo que resuena también en los cuerpos, no es lo mismo si yo estoy ahí, si de repente mi voz es más melosa, es más, y parece esto un poco actuado y un poco falso, y a mí al principio me costaba porque digo, pero bueno, esta persona cursi hablando, ¿quién es? Si yo no hablo así fuera, pero bueno, eh, encontrar un poco el estilo y a momentos poder llevar ahí, porque es que facilita, ¿no? También ese contacto, ese ralentizar un poco. Pero bueno, Y genial, genial que... ella entró un poco acelerada y yo naturalmente soy bastante Ujú. acelerada. Entonces fue así como un boom. Ah, claro, claro. Sí, Sí, yo pero les qué bueno comenté. darse cuenta, ¿no? De esto, Yo les sí. comentaba, pues yo aprendí todo esto de mi psicóloga y este método y la verdad a mí me encanta. Y yo les platicaba un poquito los tips de que lo que hacía mi psicóloga conmigo, que ahorita lo veo del otro lado y digo, sí, o sea, lo que hacen es bueno, ella hacía mucho llevarme a la emoción sin ella decirme que era la emoción, como que me iba encaminando, pero siento que su tranquilidad hacía que mi situación me calmara, o sea, como su tranquilidad y su entendimiento hacía que mi emoción de ese momento ya no estuviera tan así, sino poco a poco se fuera bajando. Entonces, siento que este método sirve cuando alguien está muy acelerado, que Chris hubiera actuado
como más pasivo para poder llegar a la emoción, incluso bajas la emoción de del paciente, en este caso del cliente. Sí, pero, exacto, y esto es importante, pero esto nos va a pasar, nos vamos a contagiar por los estados emocionales de nuestros pacientes, ¿no? O de repente en los procesos depresivos, pues de repente me deshago yo también y conecto con esta desesperanza y qué me está pasando y de repente no tengo ni tono muscular, ¿no? ¿Y qué me ha pasado ahí? Pues que me estoy fusionando demasiado, me estoy contagiando por esto y es importante darse cuenta y ver un poco, ¿no? Que puede facilitar. Ahí, otra cosa iba a decir por ahí. Eh, eh, ah, Eso acerca del cuestionario y del contenido, que está bien, ¿no? Querer entender las cosas, pero ver que esto nos va a llevar todo el tiempo a un proceso más mental. Entonces es como quedarnos con lo pequeñito y lo que está pasando más en el momento, más que enterarme yo de todo. Y entendedme que enterarme de lo que le ocurre a la persona y de lo que, pues por supuesto, va a ser importante y vamos a hacer preguntas hacia el contenido. Em, pero que la intención sea quedarnos en la emoción porque es la pista la que nos va a ir, si seguimos la emoción, nos va a llevar a la herida, nos va a llevar a lo más vivo, ¿no? A lo que, con lo que podemos trabajar y acelerar un poco el proceso. Bueno, es un poco así. Entonces, como que no va de cuestionarios o de, sino, entonces bajar ahí un poco el ritmo. Bueno, simplemente es irse probando y cada una luego ya se hace al estilo y a su manera y como se sienta cómoda, ¿no? Pero, vale, ¿quién más? ¿Qué observadoras por ahí? Oye, muchas gracias y gracias, Adriana, por ofrecerte y a ti, Cris, la valentía también para acompañar y exponerte también, porque ¡Qué sí, experiencia! ¡Wow! mm, qué bueno. Araceli. Bueno, a mí me tocó con Lari y con Carla, con Carlita. Carlita nos platicó de una experiencia que ha vivido y Lari fue la terapeuta y la verdad es que fue una terapeuta sumamente empática, fue muy empática con el sentido de Carlita. Sí la sentí que le reflejó su crecimiento, la llevó a cómo siente actualmente, o sea, la llevó de la mano. No nos dio tiempo para llegar a conectar así con la parte verbal, ¿no? Sin embargo, Carlita sí se pudo expresar. Le Con la reflejó, parte verbal, perdona, ¿cómo has dicho esto? sí, o sea, y cómo lo sientes en tu cuerpo, ¿no? A trabajar con Con la la cuestión, parte no verbal o trabajar más con la emoción, sino más en la narrativa, ¿no? De lo que ocurrió. porque fue Ajá. una terapeuta como, Ay, se ha quedado pillada, ¿no? aquí A está. ver. Y le Ah, señaló él, pues cómo no se iba a sentir así después de todo lo que pasó, la cuestionó, ¿no? Entonces, a la hora de cuestionarla, Carla se dio cuenta de cómo se sentía actualmente con esa experiencia que había vivido, porque lo pudo expresar. Es más, dijo, ahorita con lo que estoy compartiendo, me estoy sintiendo de tal manera. Eh, ujú. y Como además, este cuestionar es como, ¿y cómo afecta esto ahora en tu vida o algo así? O sea, eh, ¿qué tipo de cuestionamiento? Lari le preguntó, ¿y ahora, después de todo lo que viviste, Sí. está en paz? Entonces fue la pregunta. Y Carla Ajá. dijo, ahora que lo platico me siento triste. Ok. Pero Vale. sin embargo, también habló de límites. O sea, sí hubo un reflejo de límites que Carla puso en su momento y Lari se lo hizo notar, ¿no? Dije, pudiste poner límites. Y Carla se dio cuenta de que sí. Y habló también de cómo se había sentido al respecto con los límites. Ok. Niñas. Ok, qué bueno. Ahí cuando dice, ahora que lo estoy diciendo, me siento triste, ahí sería buen momento para preguntar, por ejemplo, ok, tómate un momento para dar espacio a esta tristeza, quizás la sientas en algún lugar dentro de ti y entonces contactamos con el Justo cuerpo. ahí iba Lari, justo, y nos regresaste a la sala. ¡Ay! Vaya, justo ahí Bueno, cuando te estoy, pero tú ibas hacia esa intuición, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Vale, vale, vale. Bueno, pues ya lo siento el corte, pero es que algunas ya habían terminado y digo, bueno, también para que nos dé hubo tiempo. ¿Eh? también hubo cierre, o sea, con todo y todo, o sea, Lari también trabajó la conjetura. O sea, entonces lo que está pasando es tal y tal y tal. Vale, esa sería como más una formulación, ¿no? Y De, ajá. Vale, ha habido un momento que yo me he apuntado, ha habido un par de momentos, ¿vale? No fue, y ahí me di cuenta y contaba, ¿no? Ahí me di cuenta que eh, no fue, voy a decir algo concreto, Carla, ¿me das permiso? Dice, fue algo así como, y ahí me dijeron, no fue tu perro el que fue hospitalizado, fue otra persona. Y ahí puede ser, y ahí Larisa decías, wow, ¿no? Qué importante, ¿no? Contestar ahí. Quizás.
podemos aprovechar ese momento porque hay como un silencio. ¿Y qué sentiste en ese momento cuando te dan esa noticia? ¿O qué sientes ahora al acordarte de ese preciso instante? Bueno, por ahí doy como pequeñas pinceladas, quiero decir que no hay nada que sea como, siempre podemos ir por muchos caminos, pero bueno, pues hay algunos que de repente van hacia lugares un poquito más de profundización, ¿no? O, o dice en un momento, eso fue una cosa horrorosa. Eso fue una cosa horrorosa. Y la respuesta de la terapeuta es algo así como otra pregunta. ¿Y tu marido? ¿Y tu marido qué estaba sintiendo? En realidad puede interesarnos, pero cuando dice eso fue una cosa horrorosa, nos quedamos un poquito más atrás, ¿no? Qué duro. Fue algo terrible. No me extraña. Qué doloroso. Entonces lo que vamos intentando no es completar nosotras hacia dónde, ¿no? Su marido, sino nos quedamos en la emoción y la emoción propia nos va guiando, nos va llevando hacia lo más importante para la persona, ¿vale? Que luego hay otras formas y llegamos, ¿no? Y se va desplegando y la persona se siente comprendida. Yo creo que Carla se ha sentido bien acompañada en todo esto, pero por ahí son pequeñas puntualizaciones que pueden ir a esto que os digo, ¿no? Como a lo un poco quisquilloso en ese sentido, más a nivel de trabajo emocional. Pero bueno, fenomenal. Yo te he visto ahí, Larisa, como muy cómoda acompañando y creo que Carla también se ha sentido, se respiraba, ¿no? En la sala. Mm, qué bueno. Gracias. Vale, el último grupito. Sandy, a ver, ¿quién estabais? Belén y Ana, ¿verdad? Sí. Bueno, me pareció, en realidad, el tema que se trabajó o se trató ya no era, no, o sea, primero no era muy doloroso para, o sea, puede que para su momento haya generado como estrés, pero para este momento, como ya se gestionó y se solucionó, Ah, entonces no sé, genera mucho dolor. claro. Sin embargo, buscamos profundizar un poco más y encontramos que lo primario era tristeza, en lo Ujú, secundario frustración y hablamos de el último que era el tercero, que no me acuerdo el nombre exactamente, que hablábamos de cómo buscábamos que el otro entendiera sin necesidad de yo decirle como de primera mano. O sea, cómo enmascaramos, cómo manipulamos para lograr un resultado sin necesariamente decirlo. Entonces me parece que Belén fue muy empática. Yo decía, como es tan dulce, entonces sin duda el paciente va a sentirse cómodo en el momento en que se esté verbalizando o relatando la situación. ujú. ¿Hay alguna respuesta o algún modo que vieras así en concreto, que anotaras? Como aquí, o el tono de voz, o algo que haya rescatado, o no tiene por qué, pero solo por curiosidad. Sí, pues en realidad se buscó, o sea, el tono de voz era muy dulce, muy cálido, y como en realidad, como te digo, no había dolor vivido en Claro. ese momento, entonces Ajá. eh, la llevó muy bien. Vale, vale. Aunque no haya un dolor vivido, es como podemos estar acompañando empáticamente, ¿no? Quedándonos como, wow, me imagino lo difícil que fue para ti en ese momento, ¿no? Ah, y aún así conseguiste superar. Ah, qué bueno, reflejo de crecimiento. O, bueno, por ahí vamos guiándonos, ¿no? Por donde a veces cuando la persona parece estar diciendo que en realidad ya se quedó en el pasado y ya tal, yo a veces sospecharía un poco, no digo que sea este el caso, pero como de ir oliendo un poco dónde puede estar lo doloroso. Wow, así que realmente aunque sientes que esto, ¿no? Pues reenfocar, aunque sientes que esto ya está superado, jo, me imagino lo difícil que fue en esos momentos pasar por esa experiencia, ¿no? No sé muy bien cómo lo sientes ahora mientras me lo cuentas. Belén en Y de realidad repente pues puede emerger un orgullo o pues triste o no sé, por ahí. Pero sí, sí, tiene este matiz y a veces los pacientes nos traen efectivamente cosas que están ya resueltas, pero no quiere decir que no podamos seguir acompañando emocionalmente con lo que traiga, ¿no? y sí busca, o sea, Belén sí profundizó encontrando que el trasfondo en realidad era una necesidad de validación, que no se sentía como escuchada y que sus sentimientos no eran importantes. Que bueno, al final es como hay una resolución como de clarificación. Que, Ana, tú estabas de paciente, ¿sí? ¿Es así? Hay una sensación como de algo se clarifica, en mi experiencia. Sí, o sea, al decir como que ya estaba superado, obviamente es algo que cuando lo recuerdo ya no me duele, pues Ajá, a eso me quise referir, claro. pero sí, obviamente en ese momento fue algo doloroso. Igual con las preguntas que me hicieron y eso, pudimos llegar a la conclusión de que
la reacción fue una discusión con mi novio. La reacción que yo tuve en ese momento fue de enfado, de enojo, de discutir, pero lo que realmente, como bien dice Sandy, se ocultaba era tristeza, de sentir que mis sentimientos no eran, pues, no se O sea, estaban que se siendo clarifica un poco escuchados. más, Exacto, claro, como exacto. que, ajá, de ir un poco más a lo que es esa primaria, ¿no? Lo que hay debajo Ujú, del enfado, que también tiene su sentido y que también está ahí por algo, pero vale, qué bueno. exacto. Ok, ok. ¿Algo, Sí, Belén? y Sí. quería comentar más que Sandy hace rato mencionó esas tres palabras y creo que la última era los mecanismos de defensa, que a veces las primeras emociones que saltan, nosotras discutíamos que podían ser como mecanismos nuestros de ocultar lo que realmente está dentro, ¿entendés? Por eso Claro. pensábamos que son, las emociones pueden ser como máscaras, como mecanismos de defensa, como así la primera impresión a Mm, ciertos temas. Y que Ana comentaba que incluso a veces podían darse de forma inconsciente, no es que nosotros queremos así reaccionar a ciertos temas, pero es como que activan capaz una memoria corporal o algo nuestro sí, algo nos que protege no, primero, sí, claro. Sí, sí, sí. eso es lo que destacamos también al final. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues chicas, en 20 minutos, qué buenos procesos. Enhorabuena, muchas gracias. Em, nada, en realidad, nada más. Ya ha llegado la hora. Tenéis la última diapo. A ver un momento. La última diapositiva que es que lo vamos a ver el próximo día, o sea que tampoco es como eh, que urja nada, que son las tareas. Entonces, cuando estamos en este acompañamiento, pues esto que habéis hecho es la exploración general empática y luego hay algunas con sus peculiaridades. El próximo día veremos más en profundidad la silla para decisiones autoevaluativas o autocríticas. em, y profundizaremos un poco en ello para que veáis y veremos un poco qué es exactamente un marcador y la tarea es la intervención y el marcador es, digamos, la señal de que hay algo ahí que el paciente necesita procesar, donde está atascado, entonces que necesita ir hacia una dirección en este momento y no otra, ¿vale? Y ahí como que tenemos que decidir, ¿no? Estar atentas a qué marcadores salen para facilitarle lo más productivo en ese momento a la personita. Em, y listo, nada más. Así que sois libres. Muchas gracias. Si queréis comentar algo más, tenéis unos segundillos, un minutín. Y si no, un súper placer este rato con vosotras. ¿Hay algo por ahí que se quede en el tintero? No, mil gracias por la clase. Ok. Bueno, pues muchas gracias a vosotras y por entregaros y por estar. Nos vemos el próximo sábado con la segunda parte, ¿vale? Así que bueno, que podáis descansar y que vaya bien el fin de lo que Gracias. queda. Gracias, profe. Gracias igualmente. A vosotras, chao, chao, adiós, que A estéis todos. bien. Bye. Bye.